Bien, buenos días compañeras. El principio 4 dice, no prestamos atención a las cosas aburridas. ¿Por qué no prestamos atención a las cosas aburridas? Muchas veces podemos estar en una clase en término aburrido o en término que nos preste atención. ¿Cómo vamos a prestar atención a las cosas aburridas? Muchas veces tal vez es el miedo o la tensión o los nervios de que ¿qué me va a decir la docente? O va a pasar un parcial y no estoy poniendo atención. Eso me va a ayudar a que pongamos atención a las cosas aburridas, aunque parezcan aburridas, pero nuestro cerebro va a estar atento a que la docente o nuestro docente nos diga ¿qué opinas sobre esto? El aprendizaje y la atención es muy importante en nuestro cerebro. Nuestro cerebro aprende, para crearse, se lleva más de 7.000 millones de años y más de 3 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros morimos y nuestro cerebro no deja de aprender. Para nuestra atención es importante la memorización, interés y conciencia. ¿Qué es la memorización? Nosotros debemos de estar memorizando, pero no memorizando literal, sino memorizando y creando ideas conforme experiencias y vivencias que nosotros hemos tenido. El interés, aunque la clase o nuestros ejercicios que hagamos nos aparezca aburrido, debemos de darle el interés necesario. Conciencia es nosotros tener esa acción, ese interés por nosotros ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, muchas veces nos pasa de que vamos a leer y no estamos conscientes de que estamos leyendo, ¿verdad? Dejo el uso de la palabra a mi compañera. Bueno, como hablaba sobre lo que no prestamos atención a las cosas aburridas, el tema esencial aquí es la atención, ¿verdad? Entonces hablábamos que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Decía ahí que el hemisferio izquierdo es más pequeño que el derecho. El izquierdo se encarga de ver la visualización del lado derecho y el derecho es global. Pongamos, si sufrimos una caída o un golpe en el lado izquierdo, solo tenemos la pérdida visual. Pero si lo tenemos al lado derecho, estamos perdiendo automáticamente todo, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se dan las muertes cerebrales o derrames cerebrales y entonces se pierde la movilidad, el habla y etcétera, ¿verdad? Entonces, hablábamos también sobre 3 cosas importantes sobre los hemisferios. Número 1, alerta y excitación. Esto está pendiente y alerta en nuestro cerebro, el cual nos acumula toda esa atención en nuestro cerebro al estar alerta. Si ahorita viene y sucede un medio temblorito, entonces todos nos alertamos, ¿verdad? El cerebro está alerta, pero la red orientadora es la que nos da el pensamiento qué hacer en ese momento, gritar, oír o caminar. Entonces después de esa sigue la número 3, que es la red ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? De las 3 ideas que tuvimos, si correr, caminar o gritar, elegimos solamente una. En el caso común, gritar, ¿verdad? O correr, ¿verdad? Entonces, esas 3 están aliadas a la función general del cerebro. Algo importante como docentes, todo cerebro recuerda con mayoría todo lo que tiene relaciones emocionales. Como decía anteriormente en una exposición, que el cerebro es muy sentimental. Entonces, todo aquello que sea aliado con sentimientos, el cerebro lo va a guardar con más rapidez. Luego dice que aprendemos mediante una enseñanza jerárquica, porque cuando estamos chiquitos no vamos a aprender álgebra, ¿verdad? Sino que empezamos por el principio. Empezamos a aprender los números del 1 al 5, del 5 a 10, igual es la lectura. Empezamos de la A a la vocales, ¿verdad? Luego el abecedario, consonantes, y así tenemos que ir aprendiendo. Luego decía que cuando personas interrumpen, se demoran 50 tiempos para finalizar la tarea. Cuando nosotros estemos leyendo, por ejemplo, si nosotros estamos interrumpiendo, no vamos a llegar a la comprensión exacta de ese tema, sino que tenemos que hacerlo constante y sin ningún tipo de interrupción. Como ejemplo, el celular, ¿verdad? Cuando mencionaba ahí que si usted quiere hacer una lectura, alejarse de eso unos 10, 15 o 25 minutos, que le va a servir para comprender más que usted leerlo 5 veces, pero interrumpida por el celular. Luego decía que no podemos hacer muchas cosas simultáneamente. El cerebro, como decía ahí, es estúpido para realizar muchas cosas. Tiene que fijarse y enfocarse.
como hablaban en un video, ¿verdad? El foco, la atención, ahí no aumentaba 2, 3, 4, 5 focos, aumentaba 1. Entonces el foco tiene un aislador. Si ustedes tienen más cosas para hacer, el foco va a estar así. ¿Qué va a hacer? No va a prestar atención a ninguna de las 3 cosas. Tiene que aliarse a solo una. Después decía que el cerebro necesita un descanso. Hablaba una historia sobre una película de un ganso. Vi un tutorial porque no está en YouTube. Entonces se miraban ciertas pequeñas cosas y hablaba de ahogar un ganso con comida. Entonces eso hacemos como docentes cuando tratamos de ver en una unidad 12 temas. Es imposible, maestro. Solo vamos a llegar a ver 8 o 10 temas. Peor si estamos en tiempo de septiembre y tenemos actividades. Pero nuestro cargo como docente es llegar a cumplir los 12 temas, pero no se va a poder. ¿Qué estamos haciendo? Atorsionando el cerebro del niño y ninguno de los 10 temas lo va a captar. Es mejor ver poco que mucho. Luego decía, por último, que una cosa a la vez. Es incapaz de alternar 2 cosas al mismo tiempo. Entonces no vamos a alternar el cerebro a realizar o obtener. La información que estaba ahí en el libro era un párrafo muy pequeño, pero para mí esto es muy importante. El alumno nunca va a tener la posibilidad de atender 2 cosas al mismo tiempo y hacerlo con la misma importancia. Como les hablaba, el capítulo número 4 marcaba toda la palabra atención. Entonces, la atención es voluntaria, pero sobre todo el cerebro lo realiza por medio de emociones, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos motivamos a sentir estas emociones, el aprendizaje va a ser totalmente fácil para nosotros. Gracias.